Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Les saluda su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Hoy es domingo 5 de junio del año 2022. Estamos celebrando el domingo de Pentecostés. Recibimos hoy el Espíritu Santo. La Iglesia Católica recibe el Espíritu Santo y sale pues a misionar, sale a predicar hacia todo el mundo. Lo escucharemos en el Evangelio que Jesús también nos envía a nosotros, así como Él ha sido enviado. Vamos pues a reflexionar la lectura de este día. Escuchemos con atención. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice así: el primer día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Sin embargo, cada uno los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura de este domingo está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 al 7 y del versículo 12 al 13. Dice así: hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y en todo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de hoy está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Escuchemos. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, pues nos habla de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, cómo ellos estaban reunidos haciendo su oración en comunidad, ¿verdad? En el Evangelio nos habla que estaban encerrados en el mismo lugar por miedo a los judíos, por medio de que sean también pues motivo de persecución, porque no querían que siguieran predicando y evangelizando y anunciando que Jesús ha resucitado. Pero ellos manteniéndose unidos, manteniéndose juntos, en otros textos nos van a aclarar pues también que estaban los discípulos y algunas mujeres, entre ellos María, la madre de Jesús. Estando ellos reunidos, nos dice que se les aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos mientras estaban ahí juntos, y pues se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, según el Espíritu les inducía. La primera reflexión que quisiera tomar este día: ¿cómo son tus reuniones? Tus reuniones familiares, tus reuniones de amigos, quizá tus reuniones de trabajo. ¿De qué hablan? ¿Cuál es el motivo del que hablan? Hay quienes se la pasan hablando de fútbol, otros de noticias, de espectáculos, de telenovelas, y pues se hace solamente un chisme, un chismerío ahí. Sus pláticas son pues vacías, no tienen sentido ni hay una gran enseñanza en sí. Cuando te reúnes, ¿de qué hablas? ¿Cómo te expresas? Dice que había gente de todos lados y los escuchaban a ellos hablar de Dios, ¿no? Todos los escuchaban del amor de Dios, lo que había hecho Jesús entre ellos. ¿Tú acaso eres capaz de hablar de Dios donde quiera que te encuentres? ¿En tu trabajo? ¿En la casa? ¿En la familia? ¿Eres de los que ha recibido mucho crecimiento, mucho estudio, muchos cursos, y aún tienes miedo como ellos cuando estaban encerrados y no has salido a hablar de la palabra de Dios? ¿Te da miedo tener problemas o enfrentamientos y por eso has callado? En aquel entonces, pues, estaban ahí reunidos, y nos dice pues que quedan maravillados al escuchar cómo hablaban ellos de Dios. Vienen de todos lados. Tú que vas en todos lados, ¿también te escuchan hablar de cosas maravillosas? ¿O simplemente te encanta el chisme, te encanta pues el hacer quedar mal a los demás, el hablar mal de los demás? ¿De qué se centra las pláticas en cada una de tus reuniones? Nos dice en la segunda lectura que no cualquiera reconoce y no cualquiera puede decirle Señor a Jesús, sino que solamente aquel quien posee el Espíritu Santo. Hoy en día, hoy en día vamos a estar escuchando los dones que nos presenta el Espíritu Santo. Solo aquel que los tiene, que está poseído por el Espíritu de Dios, es quien puede hablar de Dios. Si se dan cuenta hoy, muchos
hablan mal de Dios, critican a la iglesia, pero ni siquiera lo conocen, ni siquiera viven su fe. Ya ni se diga de aquellos que se fueron de la iglesia católica y no lo conocieron como decían ellos que lo habían conocido. Quedaron a medias solamente. Vemos pues que los dones del Espíritu Santo pues son 7. Hablan de la sabiduría, inteligencia, el don de consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Y en cada uno de ellos se manifiesta también los frutos, ¿no? Se manifiesta esos frutos para el bien de los demás. Si tienes sabiduría y solamente te aprovechas de alguien más, pues no estás, ese espíritu que tú dices que posees el Espíritu Santo, si no es para el bien de los demás, tendrás mucha inteligencia, pero no sabes diferenciar entre el bien y el mal, como muchos hoy dentro de la política, dentro del ámbito, pues, en muchos en el ámbito económico, pues ya no usan la inteligencia, sino simplemente se van por el lado egoísta, el bien para uno solo. Mientras estoy bien yo, no hace falta que estén bien los demás. Eso no es tener el Espíritu Santo. Cuando no te preocupas por los demás y solamente te preocupas por ti mismo. El consejo de poder ayudar a alguien más, sugerirle, ayudarle a salir adelante en cualquier problema o alguna dificultad. La fortaleza, pues es la fuerza del Señor que nos ayuda a levantarnos de algunos problemas, de algunas dificultades. La ciencia entre discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Piedad es tener la caridad junto con los demás, que hoy muchas veces los miramos en cada esquina, en la luz, en los semáforos los miramos y muchas veces no tenemos piedad de ellos. No se es capaz de regalar $1, $1, los hacemos a un lado. El temor de Dios no es el sentido de que tenerle miedo a Dios, sino que más bien temer no tener a Dios en primer lugar. Entonces, si tu actuar es para el bien de los demás, podemos decir que es el Espíritu Santo es el que está actuando en ti. Si lo que tú haces es solamente para bien personal, pues no podemos decir que es el Espíritu, porque el Espíritu Santo actúa para todos, para el bien común de todos. Jesús, pues, en el Evangelio se les presenta a puerta cerrada por el miedo, como lo habíamos dicho. ¿Y qué les dice? La paz esté con ustedes. Y después dice el texto que les muestra las manos y el costado. El Espíritu del Señor es quien ha resucitado a Jesús y es el mismo que ahora se presenta frente a estos discípulos que tienen miedo de salir y les infunde el Espíritu Santo. Ya durante la semana hemos estado escuchando que no tengan miedo y que esperen el Paráclito que el Señor les enviará y que es necesario que Él tenga que irse para que venga el Espíritu Santo. Y Arbelo dice que se llenaron de alegría al ver a Jesús. Tristemente, hoy en día, quien se sabe que sigue a Jesús y se hace presente en cierto lugar, más que alegría, causa enojo, causa pues alguna indiferencia
pareciera ser molesto que alguien diga que cree en Jesús y que sigue al Señor. O ya no se puede hablar libremente de religión porque te dicen anticuado, actualízate, que eso no existe, que eso no está bien. Y nos han metido esas ideas, sobre todo ahora en las escuelas. Muy pocos maestros, maestras que creen en Dios y defienden su fe dentro de su trabajo. Hoy cabe mencionar que incluso hasta en las escuelas católicas, pues se vive una fe muy superficial, se vive una fe muy light, una fe mediocre. ¿Qué le estamos enseñando pues a nuestros hijos? Ya no hay alegría, y la alegría se encuentra en las cosas del mundo, en las fiestas, en las pachangas. Se deja en segundo lugar a lo que es realmente la enseñanza de la iglesia. Hoy cada quien quiere enseñar pues lo que le conviene, lo que le gusta. Hoy la fe se basa en mucho sentimentalismo. Aquí si me siento bien sigo y si no me voy. Sin embargo, Jesús dijo, como me ha enviado a mí el Padre, así los envió a ustedes. Él no llegó y dijo, a mí me envió el Padre, pero ustedes vayan y enseñen lo que ustedes quieran. No, vayan como a mí me ha enviado el Padre, yo los envío a ustedes. Y muchos ya no quieren ser enviados por Jesús. Se autoenvían y enseñan cosas muy diferentes del Evangelio. Y más aún causa tristeza cuando son personas que se supone que conocen mucho, que han estudiado y aún así aprueban la ideología de género, aprueban lo que es el aborto, aprueban el quitarle la vida a los enfermos, a las personas que ya no se pueden valer por sí mismos, para que ya no les sea una carga para ellos. Sin embargo, Jesús manda en concreto a sus discípulos a que vayan y perdonen a los demás. Les da el poder de perdonar los pecados. A los que les perdonen les serán perdonados, y a los que no les perdonen se les quedarán sin perdonar. Sigamos al Señor para ser perdonados y estemos junto con ellos, reunidos con ellos en comunidad, hoy que es domingo, celebrando pues el día de Pentecostés, recibiendo en comunidad como los discípulos, recibiendo el Espíritu Santo, y que nos dé fuerza para seguir adelante, que nuestras pláticas a partir de hoy sean diferentes, que en tus reuniones, más que las malas palabras, las groserías, vulgaridades, las ofensas hacia los hombres y las mujeres al mismo tiempo, pisoteando su dignidad, sea pues palabras en las cuales los demás queden maravillados, sobre todo para los que estamos dentro de la iglesia, que sea un testimonio de vida el que los deje maravillados y no todo lo contrario. Que sea el Espíritu Santo quien actúe en nosotros y lo dejemos actuar para que nosotros también podamos ser testigos fieles y podamos hablar de las maravillas del Señor. Muchas gracias y que Dios les bendiga.